Amén, 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 amén. Qué bueno, los niños pueden pasar con Glenis. Arturo también, con Arturo. Muy bien. Todos los chicos hasta 9 años. Gloria al Señor. ¿Hace calor? Yo oro para que el próximo domingo haga menos calor. Hay un hermano que tiene que recibir el mensaje más directamente. Ustedes oren por ese hermano para que reciba el mensaje que le estamos dando desde acá arriba. Amén. Héctor, qué bueno que recibió el mensaje. ¿Será? Vamos todavía. Miren, oren por Héctor, que está ahí sentado. Levanta tu mano, capaz que algunos no saben. Miren, si Dios quiere, el domingo que viene, no va a ser lo óptimo, porque nos dijeron que lo óptimo es más. Pero vamos a poner el primer equipo de aire acondicionado esta semana y va a mejorar un poquito. Así que tengamos fe de que vamos todavía. Muy bien, y gracias a las hermanas que nos han cuidado de los chicos esta mañana. Yo los veía pasar a mis hijos nomás, pero creo, los vi a todos de pie. Gracias, Laura, porque terminamos supliendo la necesidad de acá en la plataforma y gracias a los hermanos que le dan tanto afecto a nuestros chicos. Pero quiero invitarte a leer la palabra. Dios sabe cómo prepara el tiempo de la palabra, los mensajes. Rosa me pregunta siempre, ¿qué vas a predicar esta semana? Y no le digo al final. Pero creo que aún en su conducción esta mañana Dios confirmaba la dirección de esta palabra. No sé si voy a respetar plenamente el escrito. Mientras la repasaba, Dios me hablaba más cosas, pero quiero tratar de transmitirte algunos pensamientos que puedan provocar dos cosas. Si has venido porque te invitaron y querés conocer más acerca de Dios o saber de qué se trata venir a una iglesia evangélica, de qué hablan los evangelistas o algo de eso, que te pueda llevar a esta mañana la profundidad del mensaje del Evangelio, la verdadera razón de ser de Cristo, caminando en la tierra, despojándose de sus atributos de Dios para venir a cumplir una obra y acabar la obra, como te lo leía antes en Juan 4, que el Padre le había encomendado. Y por supuesto también nos incluye a todos nosotros, a los que ya somos de la casa del Señor, a los que somos discípulos, pero podremos nos puede llegar a pasar como le pasó a estos discípulos de Jesús, que un día sintieron que la palabra era muy dura, y dice ahí Juan capítulo 6, un poquito más adelante del pasaje que vamos a leer ahora, que terminaron abandonando lo que ya no lo seguían. Y entonces te invito a leer conmigo ahí en Juan capítulo 6, versículos 25 al 40. Yo lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional, que dice: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él ha enviado, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y entonces Jesús afirmó: ciertamente que no fue Moisés el que dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios
es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea que en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Padre, encomendamos esta palabra en esta mañana, rogándote, Señor, que nos hables. Señor, que me des la claridad de la capacidad de comunicar tu mensaje, y Señor, que esta palabra sea como semilla, buena semilla, que cae en tierra, en buena tierra, y que da fruto al 100 por 1 para tu gloria. Amén y amén. Hemos recibido de parte del Señor un gran desafío. Porque el desafío que hemos recibido para este tiempo tiene que ver con la temporada que Dios envía. Y no puedo pensar en eso sin recordar Zacarías 10:1 y que surja en mí el clamor una vez más: Señor, envía la lluvia tardía. Envía la lluvia que prepara el fruto para la cosecha. Porque si el Espíritu Santo no obra, nada hay que podamos hacer. Y vamos a cosechar, pero el fruto no va a estar maduro. Vieron que la semana anterior hubo viento, ¿no? Y entonces en la casa de mis padres hay un peral y se empezaron a caer las peras. Pero todavía no estaban listas para ser cosechadas. Porque están verdes, no están maduras, no se pueden comer. Necesitamos que Dios dé ese toque en el fruto. Y Dios dijo que los tiempos se aceleran y que va a ser antes, ¿sí?, de lo que esperamos. Y entonces la invitación en ese marco para esta generación, para los que somos parte de este tiempo, es entrar en rol de segadores, en rol de cosechadores, en las labores de aquellos que han sembrado la palabra. Y es por eso que quiero que podamos extraer algunas enseñanzas que siguen o están en el contexto de ese pasaje de Juan capítulo 4 que le dio base a esta palabra, tiempo de cosecha, y que también volvimos a repasar el domingo pasado, mirando un poco de todo ese contexto, ¿sí?, de esa enseñanza, el encuentro de Jesús con la samaritana, el diálogo con sus discípulos y el mensaje que Jesús le estaba transmitiendo a todos ellos de que el tiempo de la cosecha había llegado, de que el evangelio se expandía más allá de los judíos y llegaba ya a los samaritanos, y que Dios quería extender la palabra y que la cosecha sería abundante. Y siguen los registros de la historia ahí en torno a Jesús siguientes en el libro de Juan, con la misma intención, con el mismo deseo de que podamos entender profundamente cuál es el sentido de la misión de Cristo y de la misión de la iglesia como continuadora de esa tarea. Por eso quisiera mirar estos pasajes desde esta perspectiva, desde algunas actitudes que por incorrectas, que por ignorancia, que por falta de luz pueden terminar sacándonos del plan del Señor. Lo primero que quiero mostrarte, y no está ahí en el escrito, pero que tiene que ver una vez más con este juego, con este deseo del Señor de transmitir un mensaje que era mucho más profundo que el milagro en sí, que la señal. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? ¿Sí? Se encuentra Jesús con la samaritana y ¿qué le dice? Le dice Jesús a ella primero: dame agua del pozo. Y bueno, empiezan ahí en el diálogo de que si sos judío, de que soy samaritana.
Y entonces Jesús le dice, si probaras del agua que yo tengo, no tendrías más sed jamás. Y entonces la mujer no entiende al principio, porque ella se preguntaba, ¿cómo va a ser para sacar agua de este pozo si lo único que hay en este desierto es este pozo que nos dejó Jacob y que para sacar agua de ahí hay que tener un elemento que este hombre no tiene? Y entonces, cuando es revelada la persona de Jesucristo a través de una señal, ¿cuál es la señal? Él le revela la historia de vida de esa mujer. Le dice, llama a tu esposo. El esposo no podía venir porque le dice, no tengo esposo. Y entonces Jesús le revela el corazón, le revela la historia y le dice, muy bien, porque tuviste 5 esposos, pero el que tenés ahora no es tu esposo. Y eso abre los ojos de esta mujer para que reconozca en Jesucristo al Mesías, al Salvador. Y va y publica este mensaje. Y muchos creyeron de los samaritanos por este mensaje. Pero resulta que vuelve a encontrarse con los discípulos. Y los discípulos le dicen, vení Jesús, ya te preparamos los sanguchitos, vení a comer. Y Jesús le dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y de nuevo, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y entonces, Juan capítulo 4, 34, lo leímos más temprano, le dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Y les habla, ¿sí?, de ver que los campos están listos para la cosecha y los envía. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, para que todos alcancen la vida eterna. Y a la mujer misma, ¿se acuerdan? Le había dicho, si bebes de este agua te vas a convertir en una fuente para vida eterna. Cosa que ocurrió al instante, ella se fue al pueblo y fue de testimonio para que muchos otros llegaran a los pies de Jesús. Y ahora se encuentra con otros y sucede lo mismo. Estos con los que se encuentra, Jesús les dice, ustedes vienen a mí no porque creen en mis palabras, sino porque comieron pan hasta llenarse. Eran los 5.000 que habían visto el milagro de los panes y los peces. De hecho, registra ese pasaje que comieron todos y sobraron los pedazos, dice, 12 canastas llenas, 12 cestas llenas, ¿sí?, de comida que sobró. Es decir, comieron todos hasta saciarse, se repitieron, ¿sí? Se habrán repetido muchos como tiene que ser, solo hasta cumplir con la cuota de alimento, y otros porque estaba rico, ¿sí?, porque se tentaron. Sea como sea, Jesús le dice, ustedes vienen a mí porque comieron comida hasta llenarse. No por el mensaje que está detrás de la señal, sino porque les gustó que yo les haga multiplicar la comida. Y fíjense la relación que hacen. A ver, vos multiplicaste los panes y los peces. Vos sos el mismo que el Dios de Moisés, y el Moisés que nos bajaba el maná del desierto. Nos gustó esto, ¿eh? Abrir la tiendita y tener el maná ahí, servido. No laburar, está bueno. ¿Por qué no seguís haciendo este milagro? Y Jesús entendió que la gente lo estaba buscando por el pan. Y entonces de nuevo entra en este juego. Yo les quiero dar otro pan. Trabajen por el pan que no perece, por el pan que permanece. No se preocupen por el pan que se pierde. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 27, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como es la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna. Ese es el mensaje que está detrás de toda la enseñanza de Jesús, pero que ni siquiera los discípulos por momento terminaban de entender. Las señales que había detrás de Jesús no eran el fin, eran un medio, eran una forma de validar el poder de Dios. Pero lo que Jesús quería con esto era que la gente acreditara sus palabras, que a través de la señal tuvieran manifestación de que el que estaba delante de ellos tenía autoridad, y le dieran autoridad a las palabras de Él cuando Él decía, yo soy el Mesías. ¿Cuánto más cuando nos ponemos y nos ubicamos en el contexto de los judíos que esperaban al Mesías?
nosotros por ahí no estamos con ese rollo, esperando. Ya sabemos que Cristo es, pero entendamos la situación y después la traemos a nuestros días y a nuestra realidad. Los judíos esperaban al Mesías, sabían que el Mesías iba a salir de ellos, pero lo que no todos creían era que Jesús era el cumplimiento de esa palabra. Y Jesús necesitaba ganarse esa autoridad, que los demás le creyeran a él de que él era el Mesías. Una de las razones principales por las que no creían que él fuera el Mesías es porque ellos esperaban a ese Mesías que iba a darle a Israel de nuevo el reino que habían perdido, porque en ese momento los judíos eran parte del Imperio Romano y no eran dueños de decidir por sí mismos con autonomía de los demás pueblos sobre su vida y sobre su nación. Y entonces conectaban, relacionaban estas dos cosas y decían que Jesús venga, o sea, que el Mesías venga a recuperar para Israel y para el pueblo judío el reino, nuestra autonomía, nuestra autoridad como nación. Eso es lo que esperaban del Mesías. Es lo que aún esperan hasta el día de hoy los judíos que no creen en Jesús como el Mesías. Y Jesús vino a transformar las cosas. Y entonces necesitaba que creyeran que había poder de Dios en su vida para que después creyeran que Él era el Mesías. Y que lo que Juan el Bautista había anunciado hablaba acerca de Él. Pero entonces se confronta con estas personas. ¿Por qué le empiezan preguntando, ¿cómo cruzaste hasta acá? Porque recuerden que los discípulos habían arrancado en la barca para cruzar al otro lado y Jesús no se había subido a esa barca. Entonces dice en los versículos anteriores que la gente había visto que cuando estuvieron con Jesús ahí y hizo la multiplicación de los alimentos, había un solo barco estacionado ahí y que los discípulos se habían ido y que Él no había ido con ellos. Pero ahora encuentran a los discípulos del otro lado y cuando llegan ahí lo encuentran a Jesús también ahí y le preguntan, ¿cómo hiciste para venir? Tenían curiosidad, no entendían cómo había podido Él sin un barco llegar hasta el otro lado. Y entonces Jesús no le responde y cambia hacia donde Él quiere ir. Y esto me da lo primero que te quiero decir, no está en el texto, pero ¿cuántas veces nos encontramos con esto? Nosotros le hacemos a Jesús una pregunta y Jesús en realidad está interesado en hablarnos de otra cosa. Qué necesario es que aprendamos a escuchar su voz y que escuchemos con una escucha atenta. Esta semana yo lo esperaba y le dije a los pastores que me lo enviaron, lo esperaba a la mañana y me lo mandaron a la tarde, un correo electrónico exhortándome acerca de la necesidad de comunicarme mejor. Todos necesitamos aprender, así que se los digo con conocimiento de causa, porque yo mismo trabajo permanentemente para mejorar mi capacidad para escuchar. Y supongo que mis dificultades en la escucha no solo afectan en el terreno de lo humano, sino también en mi comunión con Dios. Y le digo al Señor, Señor, quiero aprender a escucharte más. Porque a veces vamos al Señor con nuestra pregunta y esperamos que Él responda a lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo hiciste, Jesús, para llegar a este lado? Porque hay algo que no me cierra ahí. Y aunque si lo hubieran visto, se hubieran asustado igual que sus discípulos, porque lo hubieran visto caminar sobre las aguas y podrían haber dicho, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Ese no es el punto. ¿Qué transforma en tu vida o en mi vida jugar a caminar arriba del agua? ¿Qué hubiera transformado en la vida de esa gente saber que Jesús, en vez de ir en la barca, había ido a hacer ejercicio sobre el mar? Nosotros ayer salimos con Rosa a caminar, ¿no? ¿Saben qué lindo caminar sobre el agua con ese calor? Eran las 9:30 de la noche y el aire de la barda allá en Neuquén nos pegaba
caliente de una manera tremenda. Imagínense ir con Jesús y decir con Jesús, che, desactivá el flotador. Nos tiramos en el agua un poquito, refrescamos, activalo de nuevo. Y seguimos caminando. Buenísimo, ¿no es cierto? Qué lindo. De hecho, eso es lo que hace el diablo. Lo imita sus señales. Y entonces cuando nosotros estamos desenfocados, y este es el centro del mensaje de hoy, cuando no estamos haciendo las preguntas correctas, cuando no nos acercamos a Dios de la manera correcta, estamos así, buscando la señal, porque tenemos ganas de caminar sobre el agua. Y está re bueno eso, porque encima nos da nivel, ¿no? Mirá qué lindo, yo hago milagros. ¡Wow! Tremendo. Pero el problema es que cuando buscamos eso, el enemigo también lo disfraza, porque él se disfraza de ángel de luz. Y si nosotros solo buscamos las señales, Satanás las imita las señales. Y entonces un día, así como íbamos con Jesús caminando sobre las aguas, podemos terminar con Satanás sin darnos cuenta. Porque mientras nos lleven sobre el agua, está bárbaro. Así mucha gente de hecho termina en el brujo, en el curandero, buscando señales. Como las hace también, si al fin y al cabo lo que importa es la señal. Yo tengo una persona conocida acá de la iglesia que en su trabajo se enteró un día que los jefes consultan con una bruja. Y él tiene que hacer un trabajo por el que va al campo. Y entonces la bruja lo llamó y le dijo, miren, hay un fulano de tal que trabaja en la empresa de ustedes, le dio el nombre de este hermano de nuestra iglesia, que esta semana va a tener un accidente cuando está yendo en la ruta al campo y se va a morir. Así que yo les aviso. Y lo sentaron a este hombre, hermano de la iglesia, y le dijeron, por 10 días no vas a ir al campo, te vas a quedar acá en la base de la empresa, porque nos avisaron de que si te vas a tener un accidente y te vas a morir. Y este hermano le dijo, miren, no sé en quién creerán ustedes, pero yo creo en un Dios todopoderoso, que Él me cuida, que si Él me quiere llevar, me va a llevar, pero yo solamente estoy sujeto al obrar del Espíritu Santo. Lo que Dios diga será sobre mi vida, nada más. Y ellos le dijeron, no importa, pero nosotros estamos sujetos a la autoridad de esta mujer, por la duda no vayas. Y él dijo, bueno, está bien, me sujeto a las órdenes de mi jefe, no a la autoridad de esa mujer. Pero, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿por qué la siguen? Porque esa mujer y ese espíritu que gobierna a esa mujer hace las mismas señales de Dios. Y esa gente ha prosperado de una manera impresionante e inexplicable. Y entonces siguen pactando con la fuente de esa señal que están buscando. ¿Qué están buscando ellos? Los panes y los peces. Pero ¿saben cuál es el problema? Que los panes y los peces perecen, se desvanecen, se pierden, un día se pudre, un día no te sirve más, un día te das cuenta que eso no te llena, un día te das cuenta que le vendiste el alma al diablo por eso. Decís, no, pero yo busco a Jesús, está bien. Pero lo que Jesús tiene para darte y que verdaderamente transforma tu vida, no son los panes y los peces, no es el trabajo, no es el recurso, ni siquiera es la sanidad física. Todo eso Dios te lo da porque es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios de gracia y que tiene buenas dádivas para sus hijos. Pero lo que dice Jesús, que Él quiere que hagamos nosotros, es que nos ocupemos de lo que es prioridad. ¿Y qué es prioridad? Poner nuestras energías en aquello que no perece. Lo único que no perece es la vida eterna. Lo único que no perece es la vida con Cristo. Es la salvación. Es el perdón de pecados que restablece nuestra comunión con Dios y nos garantiza vida eterna en Él. Que comienza acá, por supuesto, ahora y en la tierra y que durará por la eternidad. Pero si en vez de estar buscando la vida eterna, estás buscando solo los panes y los peces, vas a comer rico un día, pero te vas al infierno. ¿De qué te sirve? Esto es lo que Jesús le decía a los discípulos en el Sermón del Monte, a la gente, a las multitudes en el Sermón del Monte, cuando le dice,
¿Por qué se angustian y se preocupan? ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a beber? Miren las aves del cielo que no trabajan y su Padre Celestial les da de comer. ¿No hará más el Señor con uno de ustedes, hombres, mujeres de poca fe? ¿Por qué poca fe? Porque lo que buscamos es la señal y cuando la señal no viene, no buscamos más. Y la fe es creer aún más allá de ver la señal. Es normal que muchos se acerquen de esta manera a Jesús. Él había hecho el milagro. Él había multiplicado los panes y los peces. De eso no hay discusión. Él lo había hecho. Si ustedes ven a alguien que hace una señal, ¿no van corriendo detrás de él? Nos ha pasado y nos pasa. Si viene un profeta y te da una palabra, como le pasó a esa mujer samaritana, vos vas y se lo contás a todos los demás y cuando te enterás que esté de vuelta volvés a venir, como le pasaba a Jesús que la gente lo seguía. Por eso cuando viene Pablo Live viene gente de todos lados y le empieza a sonar el teléfono a nuestro pastor José de un montón de otros pastores que se enteran que vienen y le piden aunque sea que le dé 2 horitas para que vaya a su iglesia, porque saben que es un hombre que tiene revelación de Dios. Ahora, ¿es él el Mesías? No, es un instrumento que da una señal. Y lo que tenemos que entender es lo que está detrás del milagro. Porque Jesús lo único que pretendía con el milagro es darle a las multitudes y a sus discípulos una señal de su poder, no ofrecerles un servicio de delivery. Che, decime dónde está mañana, así paso a comprar el Jesus Combo, la cajita feliz cristiana. Ahora, muchos venimos hacia la iglesia a buscar la cajita feliz cristiana, ¿no? Esta semana fui con mi hijo a McDonald's y estaban todos los muñequitos de Zinc, una película que estrenó hace 10 días. La habíamos ido a ver, así que él los identificaba muy bien a todos. Pero el que él quería, ese día no lo daban en la cajita feliz. Así que estuvimos discutiendo un rato en el mostrador hasta que se conformó con el que ese día entregaban. Porque lógicamente la estrategia ¿cuál es? Que vuelva mañana a ver si ese día está y si no está de nuevo ese día, volvé otro día hasta que la pegue justo con el que quería y te armes de toda la colección mientras tanto y compres varias cajitas feliz. Y así venimos nosotros a la iglesia, ¿no? A ver quién predica hoy, a ver qué me dan hoy. Y hoy no tuve el muñequito que quería en la cajita feliz. Hoy no estuvo tan bueno. Hoy no recibí lo que venía a buscar, che. La verdad que estuvo flojo. No dijimos nunca eso. Lo primero que hablamos de eso somos los pastores y los líderes cuando termina la reunión. Che, hoy estuvo flojo, estuvo bueno. Vienen los intercesores, hoy estuvo luchado, estuvo batallado, hoy estuvo fácil. Y hablamos del clima de la reunión. Y no significa que no haya cosas de esas que suceden y que son reales. El problema es si eso nos desenfoca de la verdadera razón por la que la señal viene a nosotros. Creo que venga Sebastián Golucio va a ser una bendición. El problema es si solo venimos porque él canta lindo y me inspiran sus canciones. Esta actitud te aleja y me aleja de Jesús. Y si nos aleja de Jesús, nos aleja de su propósito y de su voluntad. Por eso yo te invito a que revises tu vida y tus prioridades y que consideres si no estás más preocupado por tus necesidades materiales que por seguir a Cristo. ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Porque seguís esperando que baje el pan y el pez? Capaz que algunos hasta vienen sin cocinar, sin haber arreglado el menú por las dudas, ¿no? Capaz que Dios hoy me baja el maná del cielo. Y guarda que quizá hay personas que de verdad están en profunda necesidad y por supuesto Dios quiere que nosotros también seamos sus manos, sus pies, sus brazos y bendigamos al que está en necesidad. Nadie está discutiendo eso. Pero el mensaje de Cristo no termina ahí.
Considera si lo que te motiva a buscar a Dios y a buscar a Cristo no tiene más que ver con la necesidad que tenés de su provisión que con el deseo de agradarle. Una de estas cosas es cuando empezás a transar con Dios. Y voy a llevar la ofrenda para que Dios me bendiga. El diezmo porque no vaya a ser que me quite la bendición. No, hay que hacerlo eso en obediencia. Pero si vos solamente lo haces para eso, para cumplir y que Dios no te quite la bendición, te saliste de foco. Porque a Dios más que todo eso, lo que le agrada es que en Él es lo más profundo, lo que no perece, hacer su voluntad. Llegar a conocer la fuente de vida eterna y convertirte en un manantial para otros que también alcancen la vida eterna. ¿Estás acá todavía? Acordate, pensalo en fe, ¿no? Así, no por vista, por fe, que capaz que el domingo que viene está más fresquito. Y entonces animate hoy, disfrútalo, y aguantá un ratito más. El segundo grupo del que te quiero hablar está totalmente relacionado con el primero. Nada más que el primero buscaba el pan en sí, quiero comer, ¿no? La necesidad física, concreta, real. Ahora, Jesús se chocó también con aquellos, entre los que lo seguían, que buscaban sus señales y prodigios. Querían ver el poder, ¿no? Querían ver la fiesta, la manifestación, el milagro. Yo creo que en las campañas de Carlos Anacondia suceden cosas poderosísimas. Pero también hay mucha gente que va a mirar para después poder contar. No sabes, son un paralítico, lo tremendo lo que pasa ahí. Gloria a Dios por esa gente que es transformada. Pero de pronto se convierte en un show. Y si eso ocurre, entonces el evangelista es bueno. De hecho, me ocurrió el año pasado que fuimos a Choel y de pronto entramos en un clima de tensión porque nos enteramos estando allá de que el que predicaba no era Carlos Anacondia, sino que era alguien de su equipo, porque a él le había agarrado neumonía en una campaña que venían, no sé si de San Antonio Este, donde en la línea sur de Río Negro, y lo subieron a un vehículo y lo mandaron de vuelta a Buenos Aires porque estaba con neumonía. Así que predicó alguien de su equipo y ya no era lo mismo. Porque no íbamos a ver las mismas señales. No es lo mismo que diga oíme bien Satanás él a que lo diga otro. Porque de pronto estamos buscando las señales, los prodigios, la manifestación, lo lindo que viene de Dios. Por eso confrontó Jesús al noble, al oficial de la guardia. Esa historia está registrada en Juan capítulo 4. Apenas después de ese diálogo que Jesús tuvo primero con la samaritana, después con sus discípulos, se encuentra con este hombre al llegar a Galilea. Gente que lo que buscaba era servirse del poder, de su obrar, de su señal, que querían recibir, por supuesto, ese beneficio, pero que no entendían la esencia. Y entonces Jesús les dice en el versículo 40, si ustedes no ven señales y prodigios, no van a creer. El oficial del rey tenía un hijo enfermo que estaba a punto de morir y le estaba rogando que fuera. Y entonces después de que Jesús le dice esto, él le insiste, Señor, desciende que mi hijo, antes de que mi hijo muera, vení. Si no venís conmigo, se muere mi hijo. Y entonces Jesús lanzó la palabra y le dijo, anda a tu casa, vete, tu hijo vive. Jesús lo había estado desafiando. Le había dicho antes, el problema de ustedes es que si no ven, no creen. Pero vení, no, anda que tu hijo vive. Y el hombre se animó a creer. Entendió el mensaje. Entendió que no era el circo de los milagros de Jesús. Entendió que había un hombre que tenía autoridad, que podía bendecirlo de verdad, que anhelaba bendecir su casa y que él lo que tenía que hacer era creer en su palabra. No ver el milagro, creer en su palabra, aún sin ver.
Y dice que el noble creyó y que se fue. Y al otro día, cuando iba llegando a su casa, salieron a recibirlo y le dijeron, tu hijo está sano y vive. Y entonces él preguntó, ¿a qué hora fue esto? Y le dieron la hora exacta en la que él estaba reunido con Jesús, y entonces supo que esa había sido la hora, y dice la palabra que creyó él y toda su casa. Algo similar le pasó al discípulo Tomás, ¿se acuerdan? Cuando se encuentra con el Cristo resucitado y le dice a Jesús, a ver, déjame ver tus manos, déjame meter la mano en tu costado, atravesado por la espada. Y cuando lo hizo, entonces le dijo, ahora creo. Y Jesús, ¿qué le respondió? Benditos los que no vieron y creyeron. Las señales son la forma en la que Dios quiere demostrar que Él tiene poder. Pero su deseo es que vos creas en sus palabras. Y que creas en sus palabras más allá aún para aquellas cosas que no se ven. La vida eterna no se ve. La vida eterna se toma por fe. El perdón se recibe por fe. La vida nueva se recibe por fe. Pero el problema es que cuando empezamos a tener situaciones en las que no vemos la señal de Jesús, no solo nos angustiamos por la falta de la señal, sino que le damos la espalda a Jesús. Porque si no está la señal, desacreditamos la palabra. Ese es el problema. Esa es la situación. Lo mismo nos pasa a nosotros. Porque declaramos en fe, pero andamos por vista. Declaramos en fe que Dios va a hacer cosas nuevas, pero si no vemos pronto la señal que a nosotros nos diga que eso ocurrirá, desacreditamos la obra del Señor. Decaemos en nuestra fe. Y por eso es importante que revisemos, que hagas un examen de cuáles son las razones por las que te acercas a Jesús. Porque las señales del poder de Dios son una realidad, pero no son el fin por el cual debe venir al Señor. Podrías no tener ninguna señal, igual creer en el poder de Dios y estar en el cielo. ¿Cuánto le gustaría estar en el cielo a pesar de que no venga ninguna señal? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿El cielo o el bienestar mañana en casa? Hoy a la tarde al llegar. ¿Qué sucede si todo se desarma a tu alrededor? ¿Qué sucede si todo se cae a tu alrededor? ¿Qué sucede si todo se pierde a tu alrededor? ¿Te acordás lo que te conté la semana pasada, la historia de este hombre que escribió el himno He decidido seguir a Cristo? Que estando en ese pueblo en el que perseguían a los cristianos, mataron primero a sus hijos delante de él, después a su esposa delante de él y después a él mismo. ¿Esa es una señal del poder de Dios? ¿Quiénes están dispuestos a experimentar esa señal del poder de Dios? Pero sin embargo este hombre lo sostenía no la señal de la salvación de Dios, de que hubiera venido, como si nos gustaría, ¡ay, qué lindo! Los amigos de Daniel los tiraron al horno de fuego, pero no se quemaron. Y el ángel vino y le dijo, miren muchachos, caminemos en torno al fuego, hagamos la prueba, vamos a ir al libro de los Guinness Records porque nos van a agendar ahí como los 4 que caminamos en el fuego y no nos quemamos, y después salgamos y sigamos viviendo la vida. Está buenísima esa señal. Pero esta otra señal no está tan buena. Que estés clamando en tu interior, Señor, como lo dijo Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cantar mientras tanto, he decidido seguir a Cristo. He decidido, ¿quién la canta conmigo? Seguir a Cristo.
He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tercero, la religiosidad. Me fui a buscar el pasaje porque, el mensaje, porque digo, este mensaje lo prediqué y no me acordaba cuándo. El año pasado lo había predicado en otra iglesia, pero en abril del 2015 prediqué acerca del paralítico de Betesda y de todo lo que se puede extraer de esa tremenda historia. Pero ese pasaje de nuevo está en este mismo contexto, ¿sí? De Jesús caminando, enseñando, mostrando el verdadero mensaje y de la gente midiéndole el aceite, ¿no? Chequeándolo, queriendo ver quién era este Jesús. Y él queriendo transmitir un mensaje que iba mucho más allá. Pero quiero enfocarme de este pasaje solamente en un punto de lo que fue ese mensaje. Después podés leer todo el pasaje en Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. Y el mensaje lo prediqué en abril del 2015, debe estar en internet, en el Face, la nota ahí con todo el texto. En internet también en YouTube el audio. El título de ese mensaje era Levántate, toma tu camilla y anda. O levántate y anda, algo así. Pero ahora quiero referirme a la actitud de los religiosos judíos, específicamente. Jesús había encontrado un paralítico que estaba en torno a la fuente de Betesda y que dice el pasaje que de tanto en tanto bajaba un ángel, removía las aguas de la fuente y el primero que llegaba a la fuente era sano de su enfermedad. Pero este era paralítico, así que no llegaba nunca a la fuente. Yo siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué no se habrá instalado adentro de la fuente para cuando bajara el ángel? Pero bueno, quizá había un vallado, algo, alguna razón por la que no llegaba, no sé. Obviamente habría que ir a comer, habría que hacer las necesidades, porque no se sabía cuándo bajaba el ángel, de tanto en tanto. Bueno, pasa Jesús, llega, era un día sábado, día de reposo, donde los judíos no hacían nada, ¿sí? Y entonces sana al paralítico de su enfermedad y le dice, levántate, toma tu camilla y andate. Y se lo encuentran los judíos. Y al cruzarse con este paralítico, ya no paralítico, sino ex paralítico, lo primero que sacan por delante es la regla religiosa, fría, sin contexto. La regla que mostraba la frialdad, el hielo adentro de su corazón. Se encuentran con este hombre, ven a este hombre cargar su camilla y lejos de sorprenderse por verlo caminar y de preguntarse cómo podía ser que ese hombre que llevaba años postrado esperando ese milagro, ahora estaba caminando. Lo único que les interesaba era que este hombre hacía algo que según su yugo, según su regla de prácticas del día sábado no estaba permitido. Había agarrado su camilla y se había puesto a caminar. ¿Cómo puede ser que este hombre haga esto? ¿Cómo puede ser que este hombre esté haciendo algo que no está permitido hacer el sábado? ¡Qué terrible! Religiosos, ciegos de su propia enfermedad. Y no solamente eso, sino que luego de que el ex paralítico les contara que esto se lo había permitido a aquel que lo había sanado, nuevamente muestran la ceguera espiritual que los dominaba, la negación que los invadía, y en vez de preguntarle, ¿quién te sanó? ¿Cómo que alguien te sanó? ¿Qué le preguntan? ¿Quién te dejó cargar la camilla? ¿Quién fue el que te dio autorización? Enfermos, ciegos, necios. Jesús era un rabí, era una autoridad religiosa. Lo que ellos le estaban preguntando es,
¿Quién es ese transgresor que ha cambiado las normas que nosotros seguimos, que tiene otro yugo, que tiene otras reglas que dicen que se puede trabajar el sábado? Hubiera esperado el lunes para hacerte la operación. Te hubiera sanado mañana. ¿Cómo puede ser? Yo creo que de la misma manera nos puede estar sucediendo hoy. Que a veces estamos tan cegados, enfocados en discutir ciertas cuestiones religiosas de forma, intentando evaluar lo que nos sucede alrededor, intentando discutir y entender por qué hasta algunos paradigmas religiosos de nuestras prácticas, de nuestras formas, cambian o no cambian, tan centrados en nuestra propia verdad, que perdemos de vista no solamente el poder de Dios, el milagro, sino por sobre todas las cosas a Jesucristo que está transformando vidas, que está dando vida eterna. Y por supuesto, esto no significa validar cualquier cosa. La palabra es clara, nos enseña claramente acerca de cuál es el camino y cómo debemos seguir a Jesús. Pero a veces estamos tan ciegos que en vez de ver el poder de Dios que está obrando en la vida de una persona y de festejar lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona, estamos mirando cómo vino vestido, estamos mirando cómo habla, estamos mirando si su forma se asemeja a lo que nosotros entendemos que es correcto. Religiosos, fríos, ciegos, enfermos. Y en último lugar, la falta de compromiso. Sigue el texto de Juan capítulo 6, más allá del pasaje que leímos. Jesús les estaba hablando de una manera que por momentos no entendían. Y de nuevo, esto a lo largo de estos mensajes que venimos escuchando empezó allá por la samaritana. No entendía la samaritana la forma en la que le hablaba. ¿Cómo que tenés un agua que si tomo no voy a tener más sed? Los discípulos, ¿cómo Jesús que tenés una comida que no es la que te trajimos nosotros? ¿Quién te la trajo? ¿A dónde está? La multitud de los panes y los peces, ¿cómo que hay un pan de vida? A ver, Moisés nos bajaba el maná, ¿y vos qué pan? ¿Cuál es la señal para que te creamos? Una forma en la que no podían entender, justamente porque no le daban la debida autoridad a sus palabras. Necesitaban probarlo, necesitaban una señal, algo que les hiciera entender. Cuando Jesús se presenta como el pan de vida, los judíos comenzaron a murmurar y aún muchos de sus discípulos dudaron. Jesús fue directo y déjame que podamos entender un poquito esto. Él les dijo: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Juan 6:53. Jesús les estaba hablando de ser partícipes de su misma obra. Es decir, seguir sus pisadas. Es decir, vivir como Él. Es decir, un camino hacia abajo. Un camino de humillación, morir, estar dispuestos a darlo todo, a ponerse en los zapatos de Jesús, o mejor dicho, en las sandalias de Jesús. Como lo dijo Pablo, ¿se acuerdan? Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11, pasaje que también leímos y sobre el cual también hablamos bastante en diciembre, cuando él dice: quiero conocer a Jesús y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Tremendo. No es una poesía,
Es la decisión de seguirlo, de ser semejantes a Él, igual que el hombre de la canción, ¿te acordás? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fue tal el impacto de las palabras de Jesús que algunos de sus discípulos sintieron que el desafío era muy duro. Dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede hacer esto? Dura es esta palabra. Y registra ahí Juan capítulo 6, versículo 66. Yo digo, qué casualidad, será que eran los del enemigo, porque 666 debe ser una casualidad nada más. Pero dice ahí en 6:66 del libro de Juan, desde entonces muchos de sus discípulos muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y seguramente a Jesús le impactó. No lo dice la palabra, pero debe haber sido choqueante. Jesús caminó acá como nosotros. ¿Y a cuántos de nosotros nos duele cuando alguien nos da la espalda? ¿Nunca te pasó? Que alguien que lo considerabas dentro de tus cercanos te haya dado vuelta la espalda, te haya abandonado, se haya ido, te haya dejado. ¿Nunca te pasó? Es duro, es difícil. A todos nos ha pasado alguna vez. ¿Y duele o no? A Jesús también le dolió. Tanto que se dio vuelta y le dijo a sus 12, a los más cercanos, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí está la frase de Pedro que le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Tremenda declaración de un discípulo que en ese camino había llegado a entender lo que Jesús le quería decir. Mis palabras son palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Y Pedro lo entendió. Aún así Jesús les anunció y les dijo, uno de ustedes, aunque me digan que todos me van a seguir, uno de ustedes me va a negar. ¿Querés estar en la lista de los 11? ¿O querés estar en la lista de ese uno más tantos otros de entre la multitud que le dieron la espalda? Para ser un discípulo de Jesús tenés que estar dispuesto a vivir el mensaje profundo del Evangelio. Para ser un discípulo de Jesús y un cosechador en el tiempo de la cosecha, tenés que estar dispuesto a pagar el precio de comer la sangre, la carne y beber la sangre de Cristo, es decir, de caminar como Él. Miren, hermanos, si algo sentí esta semana, es ese dolor. El dolor de la obediencia, aunque duela, el dolor también de mirar alrededor y ver cómo a veces nos dan la espalda, y también de preguntarme, Señor, ¿no habré hecho yo lo mismo? Déjame ver cuántas veces te he dado la espalda. Permitime una vez más volver hacia vos y en actitud de arrepentimiento, Señor, ir a tus pies y decirte, como ese hombre, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús nos quiere en su equipo, créelo.
Jesús te quiere y me quiere en su equipo. Él nos está llamando como lo hizo con sus discípulos. Y este camino es un proceso, pero en esa senda debemos revisar si nuestra práctica está en sintonía con las decisiones que estamos tomando. Tenemos que revisarlo, tenemos que entenderlo. Créeme que el Señor me está haciendo sentir ese dolor, esa angustia de los que le dan la espalda. Pero también el Señor me habla y me dice, yo decidí tener amor y perdón eterno. Y decidí renovar la oportunidad para aquellos que me han dado la espalda. Lo hizo con este Pedro. Ese Pedro que le dijo y declaró, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Pero que en el momento más duro de Jesús, cuando más necesitaba que lo respaldaran, que le dieran las palabras de aliento, que se animaran a decir como este misionero, sí, yo decidirlo seguir a Él y no vuelvo atrás, aunque me claven en la cruz con Cristo, no vuelvo atrás. Pero cuenta la palabra y la historia que 3 veces, como Jesús se lo había anunciado, lo negó. Y aún así, Jesús, conociendo su corazón, renovó la oportunidad para con él. Y no solo eso, sino que lo hizo piedra fundamental del inicio de la iglesia, de lo que somos. Déjame darte un mensaje de esperanza y decirte, no importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa cuántas veces lo hayas negado, no importa cuántas veces le dimos la espalda, no importa cuántas veces después de haberle dicho, Señor, vos sabés que te quiero, vos sabés que te amo, ¿a dónde más voy a ir si vos tenés palabra de vida eterna? Y después lo negaste en el momento donde tu fe era probada, tu compromiso era probado. Jesús esta mañana me dice una vez más, yo renuevo la oportunidad sobre vos. No importa si has estado viniendo solo por los panes y los peces. Yo te invito a que estés en oración ahora un momento y puedas reflexionar a la luz de la palabra y preguntarte, ¿qué es lo que verdaderamente motiva que estés siguiendo a Cristo? ¿Es que estás esperando el milagro de los panes y los peces? ¿Es que querés que su bendición llegue de tal manera que entres a la cuenta del banco y te encuentres con que hay más billetes de los que antes tenías? Que venga esa provisión sobrenatural y que pueda decir, qué bueno es el Señor. ¿Qué es lo que está buscando? Ese milagro, esa señal, ese prodigio que te hable del Dios poderoso para decir, ah, bueno, entonces sí, Dios me miró. O quizá te has enfriado tanto que te has vuelto un religioso calientacilla que solamente viene a mirar a la iglesia qué es lo nuevo que hay, a ver si de verdad algo bueno está pasando, o a ver si de verdad seguimos siendo la iglesia que tanto te gustaba. Pero quizá realmente el problema es que has entendido en algún momento que el mensaje confronta y era duro. Y como el mensaje es duro,
un día decidiste darle la vuelta y darle la espalda a Jesús. Y entonces te has quedado ahí entre la multitud. Disfrutás del maná, disfrutás de ver el obrar de Dios, pero te quedaste fuera de sus planes. Dios hoy te dice de nuevo, vení, vení, te estoy esperando, quiero que seas parte de mi equipo, te quiero dar una nueva oportunidad, quiero que seas parte de mis propósitos, quiero que seas de los segadores, de los cosechadores, de los que se van a introducir en las tareas de los que han sembrado, para ser parte de los que acaban la obra del Señor y extienden el reino de los cielos y se convierten en manantiales para vida eterna. Si esta mañana le estás diciendo al Señor, Señor, yo quiero renovar mi compromiso con vos, levantá tu mano donde estás y decirle, yo, Señor, quiero ser uno de esos. No importa la razón por la que habías vuelto atrás. Cerremos nuestros ojos, hermanos, una manera de respetar también a aquellos que están en un momento de decisión. Yo te invito a que lo hagas así mejor, para que nadie se sienta incómodo y además porque de esa manera seguramente te permitirá mejor meditar sobre esta palabra en tu corazón. Pero también quiero hablarle a aquellos que nunca tomaron una decisión por Cristo y decirte esta mañana, Cristo quiere llegar a tu vida con el mensaje más poderoso, con el mensaje de vida eterna, con el mensaje que transforma, con las palabras de verdad. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él quiere saciar tu vida, pero no con una pastilla, con un sucedáneo, no con un toque nada más, no con una señal, con un milagro, que solamente te dará en ese momento, un instante, un momento, una sensación de satisfacción, pero que no te proveerán del poder maravilloso de su amor, de su perdón, ni te garantizan la vida eterna. Él quiere que le creas a Él y que si crees que Dios es un Dios de poder, así Él te toque con un fuego abrasador o no sientas nada esta mañana, te animes a creer que Él es real, que Él es el Hijo de Dios y que el Padre lo mandó para darnos vida y vida en abundancia, y que en Él tengas la garantía de que un día, no importa que sea mañana o que sea dentro de 100 años o dentro de 1000 años, el día que Jesucristo venga, porque va a volver para llevar a su iglesia y para llevarnos a vivir con Él a la eternidad, con aquellos que ya se nos han anticipado y que ya están viviendo en el cielo con el Padre. Ese día, cuando Él venga a buscar a su iglesia, vos vas a estar en la lista, vos vas a ser parte de los que caminan con Él, vos vas a ir a la eternidad con Cristo. Si ese es tu deseo esta mañana, y si aún decís, la verdad es que no lo entiendo, pero yo quiero creer, porque te digo, no perdés nada, no tenés posibilidad de perder más de lo que ya has perdido. Yo te animo a que le creas a Jesús. ¿Cuántas cosas probaste ya? Probaste con drogas, probaste con alcohol, probaste con amistades, probaste con sexo, probaste con mujeres, con varones, probaste con relaciones sentimentales, probaste con trabajo, probaste con viajes, probaste con cosas, consumismo, probaste con brujos, probaste con lo oculto, probaste con el psicólogo, con el médico, con alguno que te diera una palabra, algo. Conozco gente que va de médico en médico buscando encontrar a aquel que le diga aquello que quiere escuchar y que le haga bien, que termine dándole una respuesta más allá de su propia voluntad a los problemas que tiene.
Gente que tiene problemas y como no quiere asumir que es de su propia voluntad, necesitan que alguien les diga, mirá, hay una neurona, hay un problema en tu cuerpo, eso es lo que te produce, para poder transferir la responsabilidad. Pero hoy el Señor te dice, aún aunque encuentres la respuesta, ¿de qué te sirve si no tenés la solución? Cristo es la solución. Cristo es la mejor respuesta. Yo quiero invitar a aquellos que nunca han tenido un encuentro con Cristo esta mañana para que hoy le pueda decir, Cristo, quiero que vengas a mi vida. Quiero seguir tus pisadas. Quiero alimentarme de ese pan de vida para no tener hambre nunca más. Quiero beber de ese agua viva que vos das para no tener ya más sed. Quiero seguirte, aunque duela, aunque sea difícil. Quiero seguirte, Jesús. Quiero caminar con vos. Quiero seguirte y no volver atrás. Quiero entregarte mi vida para que sanes mi corazón, para que limpies mi vida y perdones de mis pecados, para que restaures todo lo que está dolido, afectado, para que me quites la angustia, me libres de la opresión, para encontrar la paz que aún no he encontrado, para tener la libertad que aún no he experimentado. Jesucristo, quiero conocerte. Hoy te entrego mi vida. Si hay alguien que está haciendo esta oración, yo le pido que donde está, mientras todos estamos en oración, pueda levantar su mano y me lo pueda expresar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquellos que le dicen a Jesús, Jesús, quiero seguirte. Quiero que tengas toda autoridad sobre mi vida y que transformes todo mi ser. Dios te bendiga.